Sean todos bienvenidos a nuestra serie El mensaje de los tres ángeles, analizando el libro de Apocalipsis, de manera específica el capítulo 14. Y hoy nuestro tema se titula El Evangelio Eterno. La palabra griega Apocalipsis significa revelación, y el libro de este nombre ha sido descrito como un panorama de la gloria de Cristo. En los evangelios tenemos la historia de su humillación y condescendencia, de sus trabajos y sufrimientos, de su paciencia y las burlas que hubo de sufrir de parte de aquellos que debieran haberle reverenciado. Y finalmente leemos cómo en la cruz ignominiosa sufrió la muerte que en aquella época se estimaba la más oprobiosa que los hombres pudiesen infligir. En el Apocalipsis tenemos el evangelio de su entronización en gloria, su asociación con el Padre en el trono del dominio universal, su providencia predominante entre las naciones de la tierra y su segunda venida, no como extranjero y sin hogar, sino con poder y grande gloria, para castigar a sus enemigos y recompensar a sus discípulos. En este libro se nos presentan escenas cuya gloria supera la de cualquier fábula. Desde sus sagradas páginas se dirigen a los impenitentes llamamientos y amenazas de juicio que no tienen paralelo en otra porción alguna del libro de Dios. En él se proporciona a los humildes discípulos que siguen a Cristo en este mundo un consuelo que ningún lenguaje puede describir. Ningún otro libro nos lleva tan inmediata e irresistiblemente a otra esfera. Allí se abren ante nuestros ojos vastos panoramas que no conocen los límites de objetos terrenales y nos introducen en otro mundo. Si hubo alguna vez temas de interés emocionante e impresionante, imágenes grandiosas y sublimes y descripciones magníficas capaces de interesar a la humanidad, los del Apocalipsis, que por su medio nos invita a estudiar cuidadosamente sus páginas y dirige nuestra atención a las realidades de un futuro portentoso y un mundo invisible. El Evangelio Eterno, refiriéndose precisamente a la eternidad de la palabra de Dios. Por eso leemos en Apocalipsis 14, 6, que allí nos dice lo siguiente: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay un dato muy interesante que queremos compartir con ustedes, y es que en la antigüedad Israel como nación se enfrentaba a la disyuntiva de vivir culturalmente como sus vecinos o los países que los rodeaban, o tener una identidad propia sin dejarse influenciar por la avalancha de vicios y de corrupciones que habían, al igual que ahora, en aquella época. Pero el pueblo de Israel tenía una identificación muy notable, y es la que encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 y verso 4. Allí nos dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Mientras las otras naciones eran polisteístas, el pueblo de Israel era un pueblo que adoraba a un solo Dios. No había Dios del fuego, no había Dios de la guerra, no había Dios de la fertilidad ni de la agricultura. Solamente había un Dios que había creado todas las cosas, y ya ellos sabían de antemano el problema del pecado del hombre. Mientras la humanidad vivía en barbarie, sacrificando a seres humanos o haciendo sacrificios humanos y otras barbaridades, el pueblo de Israel estaba en otra dimensión, en otro tipo de civilización donde se respetaban los derechos humanos. Y a lo largo de los siglos, esa identidad como nación de unidad siempre los caracterizó con aquella oración, la Shema, que es una traducción que podemos decir que significa escucha en nuestra lengua. Y cuando ellos oraban de esa manera, precisamente diciendo: escucha, Israel, Jehová Dios uno es. Esa oración era el simbolismo de que el pueblo de Israel era una nación que tenía seguridad en un solo Dios, en el Dios creador de la creación y de la vida. Así que nos adentraremos en el estudio de Apocalipsis 14 a continuación. Si te interesa nuestro contenido, puedes inscribirte a nuestro canal y compartir con nosotros este tipo
de análisis. Déjame saber qué tú opinas acerca del libro de Apocalipsis y estaremos en la disposición de compartir contigo nuestra opinión. Al considerar el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la mayoría no piensa en la gracia de Dios. Cuando contemplan el mensaje de Dios para los últimos días, sus pensamientos a menudo se fijan inmediatamente en las bestias aterradoras, los símbolos místicos y las imágenes extrañas. El libro de Apocalipsis asusta y tranquiliza a muchos por igual, lo que es una pena porque en realidad está saturado de gracia y lleno de esperanza. Es decir, aún en medio del mensaje de bestias aterradoras, las advertencias de persecución y los tiempos difíciles que vendrán, Dios aún así nos da razones para regocijarnos en su salvación. Y por eso nos dice Apocalipsis 1, del 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Todo el Apocalipsis trata acerca de Jesús. Es el mensaje para su pueblo y especialmente se aplica a la iglesia de los últimos días. Es un mensaje lleno de gracia, de esperanza para este último tiempo. De punta a cabo del libro se describe a Cristo como el Cordero inmolado y se promete una bendición a quienes lean, entiendan y actúen sobre las verdades reveladas. Y también es un mensaje urgente que precisamente se ilustra con un ángel que vuela rápidamente en medio del cielo con el Evangelio eterno. El Evangelio eterno, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección al tercer día, como una promesa cumplida de que Dios terminaría con la muerte y el dolor. El libro de Apocalipsis premia a los que lo estudian, pero también cuando pedimos a Dios con humildad, puede el Señor revelarnos algunas interpretaciones que a veces nos atormentan y que nos pueden desviar del verdadero análisis de este libro maravilloso que es la revelación precisamente del Apocalipsis. Aquella revelación grandiosa a Juan, el último de los discípulos que vivió en la época cristiana y que escribió este maravilloso libro en la isla de Patmos. Nos dice el libro de 1 Corintios 15, del 1 al 4, lo siguiente: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros. Por la fe en su sangre derramada y en su poder para resucitar, nos libramos del castigo del pecado y de su poder. Cristo absorbía los pensamientos del apóstol Pablo y estaba en el centro de su enseñanza y de su predicación. El Cristo crucificado lo redimió de la condenación y la culpabilidad de su pasado. El Cristo resucitado le dio poder para el presente y el Cristo que regresa le dio esperanza para el futuro. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien nos puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este tiempo su justicia, el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Observamos 4 aspectos en estos pasajes que hemos leído. Y el primero es: somos justificados gratuitamente por la gracia. Segundo, la gracia es una declaración de la justicia de Dios. Tercero,
La gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Cuarto, Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y no merecemos la gracia de Cristo. No somos dignos de ella ni la podemos ganar. Que somos justificados por la gracia de Cristo. Es maravilloso ver cómo a través de Cristo podemos nosotros estar ante Dios como si no fuésemos ya culpables de nuestros pecados. Y gracias a su sacrificio en la cruz somos perdonados. Por su sangre preciosa nuestros pecados son echados simbólicamente a lo más profundo del mar. Y surge el hombre nuevo por la gracia de Cristo y solo por su gracia. El libro de Apocalipsis refleja realmente el sacrificio que Cristo hizo por la humanidad, su gracia y su amor por el ser humano, su desprecio por su propia vida para salvarnos a nosotros. Apocalipsis refleja también los eventos finales que han de acontecer y por eso la profecía se cumple en este tiempo, porque es para este tiempo precisamente. El Evangelio eterno será predicado a toda criatura, refiriéndose a la humanidad en la tierra, a todos los países, a todas las naciones. Llegará el Evangelio de una manera u otra. El mensaje de los tres ángeles, sin duda alguna, que es el mensaje para el final de este tiempo. Pero si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que si no te has inscrito a nuestro canal, lo puedas hacer si así lo desea. Y te enviamos una bendición muy especial. Hasta la próxima.